en España somos una potencia importantísima en el aluminio. Vengo de la Asociación del Aluminio de España. El 75% del aluminio que nosotros utilizamos es reciclado. Cuando llega un momento de crisis, te pones en alerta, te pones en tensión, tu actitud cambia, ves el peligro. Las personas son las empresas, y si hay pasión y si hay actitud, se puede llegar a donde uno quiera. Me has comentado antes que estabais, no sé si diseñando o ya teníais en producción unas persianas antihuracanes para el mercado americano. No dependamos de terceros países como puede ser China o como puede ser Arabia Saudí o cualquier otros países que tienen intereses. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo de la empresa hoy en día? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos con Manuel Rodríguez. Él es cofundador y presidente del grupo de empresas Nevaluz, todo un empresario de la campiña de Écija, y por eso estamos aquí, en el Museo de Écija, en la Sala de los Mosaicos, rodeados con más de 2000 años de historia, quizá uno de los mejores espacios donde hemos rodado hasta el momento, compartido también con National Geographic. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, muy bien. Aquí en la Sala de Mosaicos, perfectamente acondicionada para este acto. Bueno, antes de nada, antes de hablar de por qué estamos aquí en Écija, cuéntanos un poquito, ¿quién es? ¿Quién es Manuel Rodríguez? Bueno, pues Manuel Rodríguez nació en Écija en 1967. Soy hijo de Ramón y de Rosario. Son dos personas que de Écija, agricultor, peón de agricultura y ama de casa. Y bueno, con el tiempo pues he ido evolucionando dentro de siempre desde Écija, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué haces con tu vida? ¿Acabas los estudios? Acabo los estudios, estoy un poco de camarero durante hasta los 17 años. A los 17 años me incorporo a una empresa de persianas, que era de mi hermano, se llamaba Persianas Ramar, y a los 22 años pues sustituyo esa empresa que estaba como trabajador y montó lo que es Nevaluz, de una empresa de persianas también, que se llamaba Persianas Écija. Persianas Écija. ¿Y cómo es ese salto? ¿Cómo decides pasar de trabajador a ya empresario? Empresario, bueno, pues evolucioné dentro de esa empresa de los 17 hasta los 24, pasando por todas las fases, desde barrer el taller hasta ser comercial. Y vi una oportunidad de negocio en la decoración. Me gustaba mucho un producto que se llamaban graduables, unas láminas de aluminio, las persianitas o cortinas de aluminio. Me gustaban y decidí pues abrir una aventura sobre esa línea de productos. ¿Ese fue el primer producto de la empresa? El primer y que le dio nombre a la empresa. Antes, como he comentado antes, Persianas Écija, y después de Persianas Écija, pues vi que no era un nombre muy comercial para salir al mercado y desarrollamos la marca Nevaluz entre mi novia y yo, que en este caso ya es mi mujer, Guayero. Entre los dos creamos la marca Nevaluz y a partir de ese momento pues todo el trabajo era enfocado a ese producto en concreto. Al principio pues era producir prácticamente casi 14, 15 horas diarias, que era salía a visitar a los clientes, le vendía el producto y por las tardes lo fabricaba y al día siguiente repartía y volvía a vender. Así estuvimos 2 o 3 años trabajando bastante duro. ¿Cuáles son los puntos clave de la evolución que ha tenido la empresa con estos años? Bueno, desde ese vender por la mañana, fabricar por la tarde, entregar al día siguiente, sí, hasta lo que es hoy en día. Sí, bueno, había una necesidad en el mercado, que era el tiempo. En aquella época los productos tardaban entre 20 y 30 días en que se suministraran. Y nosotros creamos la posibilidad de suministrar en 24 o 48 horas. Entonces, el producto era el mismo prácticamente. Lo único que nos diferenciábamos es el servicio, que dábamos un servicio excelente. Que estábamos hablando de 24 o 48 horas y cumplir con ese servicio. Eso nos marcó un antes y un después. A raíz de esas necesidades que teníamos, fuimos creciendo, buscando clientes selectos que buscaban ese servicio y llegamos a un acuerdo que fue un momento muy importante con la empresa SEU a nivel nacional. Llegamos a un acuerdo importante en el año 93, después de la Expo, y en ese año SEU nos dio una posibilidad económica de suministro de cualquier producto nuestro en cualquier
parte de la península española a un precio bastante interesante, con lo cual realizamos una labor ya no solamente en la provincia de Córdoba, Sevilla, Málaga, sino ya que nos abrimos al mercado nacional. Entre medias, pues también incorporamos otros productos que ya no tenían que ver con la decoración, que es la mosquitera. Estamos hablando que en el año 93-94 empezamos a desarrollar la mosquitera a 6 metros que se podía mandar a los talleres y ellos manufacturar la mosquitera. Ese producto tuvo una aceptación muy importante a nivel de que en ninguna ventana que veíamos tenía mosquitera. Antes existía la mosquitera, un marco de madera clavado con una malla metálica o una malla de mosquitera. Nosotros desarrollamos el sistema de enrollable. Eso cuando dices desarrollar, va con estudios, con patentes, todo este trabajo detrás. Evolucionamos, había un sistema y nosotros evolucionamos ese sistema para que fuese fácil de montar en los talleres. Y empezamos a desarrollar nuevos productos. Y fuimos evolucionando bastante fuerte. Aún así, todavía en el año 97 la veneciana era mucho más importante que la mosquitera. ¿Qué es la veneciana? Para los que no tenemos ni idea. La veneciana es una cortina de aluminio, la típica graduable que le llamaban. Nosotros le llamábamos Nevaluz de 25 o Nevaluz de 16. Era el producto estrella nuestro, de ahí viene el nombre. Esa servía para oficina, casa, estuvo mucho tiempo de moda. Hoy día ya hay otro tipo de productos de cortina técnica, como es el store enrollable o las plegables, que se venden más que la veneciana. Ha quedado un poquito, para que tengan una comparativa, de vender 5.000, pasamos ahora que son unas 100. ¿Eso al mes, al año? Eso es diario. Diario. Cuando hablamos diaria. 5.000 cortinas, 5.000 venecianas. 5.000 venecianas al día. Al día. De eso utilizamos ahora son unas 100 unidades. O sea, es residual, ¿no? ¿Qué dice? Sí. Vale. En todos estos años, Manuel, imagino que, bueno, ya has hablado de cosas buenas, cosas malas también habrá habido, ¿no? Dentro de los negocios hemos tenido la suerte, podríamos decir, que la empresa ha crecido siempre cuando había un sector de crisis. Llamé en el 92, la crisis del 92, nosotros crecimos sobre esa crisis que era un poco importante en el momento de la construcción. Del 96 también hubo una crisis un poco más financiera. En el 2008 hemos tenido otra. Cada vez que hemos ido evolucionando dentro de la organización y creciendo cada vez que hay una crisis. No sé si es que sacamos lo mejor de cada uno de nosotros cuando vemos la situación un poco complicada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se crece en una situación de crisis? ¿O cómo analizas tú ese crecimiento que habéis tenido? Pues muchas veces las empresas nos quedamos un poco apalancadas porque nos entran los pedidos fáciles y entonces pues vemos que la situación se puede decir que es habitual, te relajas un poquito. Cuando llega un momento de crisis te pones en alerta, te pones en tensión, tu actitud cambia, ves el peligro, por lo cual quiere decir que en el 92 tomamos la decisión de avanzar en salir más al mercado fuera de Andalucía y eso fue acertado. En el 96 fue consolidada inclusive de alguna mudanza de instalaciones acondicionadas para crecer. O sea, estábamos ya en unos espacios pequeños y ampliamos los espacios, tomamos decisiones oportunas. En ese momento de crisis empezamos también a salir fuera, podríamos decir, con más productos. Y ahí conseguimos también. En el 2008 pues decidimos que teníamos varias delegaciones, que cada socio se hiciera responsable de una de las delegaciones que teníamos. Eso hizo que la crisis se notara menos porque llegamos a facturar la misma cantidad siendo crisis que cuando no había crisis. Entonces mantuvimos el crecimiento constante y empezamos en el 2005 la exportación y en el 2008 potenciamos esa exportación todavía más, donde se crearon inclusive delegaciones en México, se hizo también en la parte de Portugal, se creó también en Valencia, en Vigo en el 2005
Inclusive tuvimos una delegación importante que intentamos hacer operaciones en China y estuvimos 2 o 3 años con una delegación en China. Todo eso hizo que en el momento de expansión que necesitábamos, nosotros ya en el 2008 ya teníamos una semilla. Ya la semilla puesta ya. Exacto. No lo hicimos cuando estábamos en crisis, que es muy difícil porque los recursos los usa para otra cosa. Sí. Bueno, pasando un poquito a lo de hoy en día, al actual, Sí. ¿Cuál es el negocio hoy en día? ¿A qué os dedicáis o qué centráis vuestros esfuerzos hoy en día? Bueno, nosotros tenemos una fundición en Portugal, en Fase, donde lo que nuestra materia prima le llamamos, creo que bien, la minería urbana. Nosotros utilizamos lo que es la vida, cuando la vida útil de una silla de aluminio o de una escalera de aluminio termina su uso, nosotros lo fundimos en Portugal, en Fase, y lo convertimos en tocho. Tocho es la materia prima que utilizamos los extrusionadores para sacar perfiles. De allí, de Portugal, nos suministra una parte importante de nuestra demanda de tocho, y esquinéfija, pues ese tocho lo convertimos pues bien en mosquitera, bien en protección solar o bien en decoración. Tocho de aluminio. ¿Tocho? No sé aquí cómo le llamáis al ladrillo, pero en Barcelona es muy común llamarle tocho a lo que es el ladrillo. Por eso, para que quede claro, es un ladrillo de aluminio. Es un cilindro. ¿Es un cilindro? Es un cilindro, nosotros lo llamamos tocho, es un cilindro de 6 metros, con, ¿vale? Con un diámetro de 20 centímetros, que pesa 700-800 kilos, y que eso es lo que metemos nosotros después en las extrusionadoras para sacar los perfiles, a base de presión. Es un pilar, ¿una columna? Una columna, estamos hablando de 6-7 metros, y eso se va metiendo en un horno de 450 grados y se va cortando a medida que necesitemos según el perfil. Vale. Va a la extrusionadora y la extrusionadora lo que hace es ya el molde que nosotros le pongamos. Nosotros ahora mismo pues tenemos un equipo de 8 ingenieros que diseña constantemente nuevos productos. Desarrollamos prácticamente todos los años entre 10 y 15 productos nuevos. Los que aciertan pues ¿funcionan? Y los que no nos sirven de aprender para lo siguiente no equivocarnos, ¿no? Comentas, Manuel, que ahora mismo te surtes de la materia prima de tu propia refinería, de tu propia fundición. ¿Cómo das el salto de tener un taller de persianas, un taller de cortinas, un taller de entrega al cliente final, a decir, no, yo también quiero tener la materia prima? Sí, bueno, hay una cosa que recuerdo hace mucho tiempo ya, que habla del año 94, por ahí aproximadamente, un anuncio de Audi, donde al final, pues un hombre mayor, no recuerdo ahora el nombre, pero era una persona reconocida en aquella época, donde en el anuncio decía que todo el Audi estaba haciéndose de aluminio, que eso era el futuro y que recomendaba a todo el mundo, si pide una recomendación, invierte en aluminio. Eso fue un hecho que me marcó un poco en esa historia. Y claro, nosotros en el mundo de la decoración, tanto de la mosquitera, su componente principal es aluminio. Entonces, en el año 2000, 2001, 2002, tuve la oportunidad, llegando a un acuerdo con unos fabricantes de naves industriales, de llegar a un acuerdo que estuvo muy bien para nosotros, que fue Orloito, que es la posibilidad de crecer, porque otras empresas del sector nuestra, en este caso pues, menciono a Ignacio Massa, que era el que inició ese proyecto, confiaron en mi palabra y decidieron invertir en nosotros en instalaciones, donde pues puesta la Nevaluz. A raíz de ahí, en esas instalaciones, daban las medidas suficientes como para desarrollar el producto estrella nuestro, que es la mosquitera, y que había una demanda muy importante de aluminio y que los proveedores de aluminio también tardaban mucho en suministrar. Teníamos que tener unos stocks muy difíciles de controlar. Y decidimos, en una reunión de los socios, de poner una máquina de extrusión, una 1100. ¿Qué es una máquina de extrusión? Que lo has comentado ya 2 o 3 veces. La máquina, que podríamos decir, que convierte el tocho que hemos comentado antes en perfil. ¿Vale? A base de hidráulico, pues a base de presión. El tocho tiene una temperatura aproximada de 450 grados y a base de presión pues se ajusta a un molde de extrusión, que es la figura del perfil que queremos desarrollar.
Ahí ya empezamos a hacer todo el proceso de fabricación hasta el 2006, que empezamos, y a raíz de eso veíamos que había cada día más volumen. Empezamos con 8 horas, 16, hasta llegamos a 24. Hubo una crisis importante en el suministro del tocho, porque eso lo comprábamos nosotros a una empresa, Alcoa, casi todo el mundo la conoce, y Alcoa decidió que ese producto que nosotros estábamos consumiendo dejarlo de fabricar. A raíz de eso, pues nos pusimos en contacto con otros extrusionadores que tenían el mismo problema y llegamos a un acuerdo con un portugués que tenía el mismo problema. Tocamos un acuerdo económico y de inversión y desarrollamos la fundición en Portugal, en Fafe, a raíz de eso. A partir de ahí empezamos a fabricarnos lo que es nuestra propia materia prima a través de la chatarra. El 75% del aluminio que nosotros utilizamos es reciclado. Eso no es marketing, ahora que está de moda, de sostenibilidad, reciclaje, eso es de verdad. Vosotros sí que lo tenéis de verdad. Sí, desde el año 2005-2006 es una realidad nuestra. Es cierto que cuando hablábamos a los extrusionadores para venderle el tocho, el perfil, nos decían, esto es reciclado, esto es malo, esto es malo, eso no es... Y entonces querían solamente aluminio primario. Nosotros teníamos que luchar con el mercado para decir, no, tienen las mismas prestaciones. El aluminio, como el oro, como la plata, no pierde propiedades por ser reciclado. Si tiene partículas que no son adecuadas, se eliminan con proceso. El aluminio no es solamente aluminio 100%, el aluminio tiene una aleación. La aleación pues, puede ser la 60-63 o 60-60, que es la que usamos. Eso lleva zinc, lleva hierro. Y nosotros lo que hacemos es que cuando hace, como todo fundidor, cuando hace la cata, analizamos ese aluminio, que se une en las condiciones apropiadas a nuestro perfil, y si le hace falta, pues normalmente incorporamos entre el 10 y el 25% de materia prima para compensar esa compensación que necesita de la aleación. A raíz de ahí, en el paso del tiempo, pues este hombre fallece, el socio nuestro de allí, llegamos a un entendimiento con la familia y hoy día aquella planta es totalmente nuestra. El socio portugués. El socio portugués fallece y allí en Portugal pues también Mano Antonio, que lleva la planta desde hace mucho tiempo, y de ser contable, que es curioso, se ha hecho uno de los mayores productores de tocho de España, porque hay pocas empresas, bueno, de España, de Portugal, porque hay pocas empresas. En España, pues hay pocas empresas de fundición. Entonces vosotros lo que digamos es recogéis chatarra de la ciudad, ¿no? La minería urbana. La minería urbana, lo que hemos hablado. Sí. La enviáis con camiones, imagino, a Portugal. Normalmente sí, hay distribuidores o empresas que se especializadas en ello, que compran esa chatarra, la transforman, la preparan y la van vendiendo. Tú no echas en la fundición, no echas una silla. Normalmente está ya tratada. Ya viene de otra fábrica, otro proceso. Porque sabemos que el proceso de selección tienen plástico, entonces todo eso se tiene que hacer previo para evitar contaminar contra más. La maquinaria vuestra de... El horno, si le añades elementos que después te producen mucha escoria, pues te tienes un problema de cantidad. O sea, si en vez de utilizar primario un 25% o un 10%, tendrías que utilizar un 30 o un 40%, con lo cual no merece la pena. Vale. ¿Y todo esto cómo se gestiona desde Écija? ¿Cómo podéis tener naves aquí, en Valencia, Portugal, me has dicho México, las habéis tenido en Perú, en Brasil? Sí, hemos tenido en Perú, en Brasil. La gente, pensamos, ¿no?, que si no estás en una gran ciudad o así, no puedes hacer estas cosas. ¿Cómo se gestiona desde Écija? Bueno, pues, al contrario, Écija está en mitad de nada, si lo sabéis, ¿no? Que estamos a 90 kilómetros de Sevilla y a 40 de Córdoba. ¿Qué sucede? Pues eso nos da pie a que tengamos que utilizar mucho el ingenio. Nosotros amamos Écija, somos apasionados de Écija, con lo cual consideramos que si había que crecer era posible desde aquí. La distancia, si cualquier sitio es cercano, porque Écija va a estar lejos de dónde. Es cuestión de actitud, de ver cuáles son los problemas e intentar dar soluciones. Eso nos ha hecho que nuestro producto, podríamos decir que el 90% somos de autoconsumo. ¿En qué? Aluminio, en plástico, en todo el proceso productivo prácticamente lo hemos desarrollado porque no teníamos esa cercanía a otra industria.
hemos tenido que crear la industria. Vale. De la inyección de plástico, de la extrusión de plástico, de la extrusión del aluminio, de tratamiento de superficie, todo eso lo hemos tenido que hacer, por eso es una ciudad industrial. Si a lo mejor estamos en Madrid, pues seríamos ciertos. Tendrías proveedores, tendría otros proveedores. Exacto, tendríamos proveedores cercanos que nos suministrarían, y entonces la inquietud sería seguir evolucionando. Esto nos ha dado ese plus de estamos solos, necesitamos crecer, y necesitamos crecer hacia abajo, la materia prima, y crecer hacia arriba, dando soluciones a los clientes. Eso ha hecho que sea una ciudad industrial, que no solamente que es la materia prima, el aluminio, pero que tengamos otras materias primas que también dominemos, como puede ser los poliamidas. Me has comentado antes que estabais, no sé si diseñando o ya teníais en producción unas persianas antihuracanes para el mercado americano. Exacto, sí. ¿Os afecta el tema aranceles, tema Donald Trump allí? ¿Habéis mirado algo? Bueno, nosotros vendemos sobre todo en Miami, vendemos lo que son bioclimáticas, y en Puerto Rico estamos vendiendo las antihuracán. En Miami el valor que nosotros estamos dando es que todavía no está aplicado. O sea, yo creo que estos son negociaciones. Sí, claro. Bueno, cuando se publique esto no sabemos lo que habrá pasado, porque claro, hemos cambiado de opinión tantas veces. Pues, a lo mejor acierto con lo que digo, que esto quedará en nada. Vale, no eres el único que piensa eso. Y pienso que es una negociación de un señor que tiene que llegar, dar un manotazo en la mesa por el motivo que sea. No soy quién para juzgarlo. Pero que después, en el tiempo, creo que esto no se convertirá en nada porque no le interesa a ellos mismos ni al mercado. Y ella es un empresario. Si es un empresario con un poquito de idea, sabe que puede perjudicar perfectamente. O sea, yo no le doy un valor, ¿no? Sí es cierto de que el volver un poquito hacia atrás, hacia la persiana, pero con un modelo, podríamos decir, anti-huracán, que es el que está demandando tanto Puerto Rico como Miami, y esperemos que se cumpla mi predicción de que quedará en nada las negociaciones y que terminará, porque el mercado allí sí es prometedor para nosotros, con un potencial crecimiento. De hecho, en este momento estamos preparando, son 3 contenedores que van para allá, para Miami. Para Miami. Sí, es un mercado creciente para nosotros. ¿Qué porcentaje tenéis de exportaciones? Nosotros en la exportación está sobre un 40-45% aproximadamente. ¿Y que es Unión Europea la mayoría? Unión Europea, Sudamérica y Centroamérica, y ahora con Miami, que llevamos 2-3 años, tenemos un par de clientes importantes, y bueno, es la zona donde más vendemos. Portugal también, que es una zona, Francia, son los países de Europa que más nos consumen. Después, desde Valencia, pues tenemos el norte de África, Marruecos, Argelia. Ahí sí tuvimos un problema bastante gordo con Argelia cuando cerró el tema del tratado entre Argelia y España. Y ahí estamos con exportaciones directamente a clientes profesionales. ¿Por qué estáis en Valencia? ¿Cercanía al puerto de allí? Sí, estamos en Paterna, en la ciudad, en el parque tecnológico. Allí tenemos un almacén que se dedica a la importación de textil y a la exportación, mayormente. De textil para las mosquiteras. Para mosquiteras, para stores, cortina térmica, componentes. Y después pues también lo complementamos con aluminio de la fábrica o bien de Sevilla o bien de Portugal, dependiendo el modelo. ¿En el textil no os metéis todavía a fabricar textil? No, porque el textil, ya en los años 90 yo viajaba mucho a China y vi lo que había y es imposible para el tipo de productos que nosotros tenemos aquí. De hecho, muchos de los fabricantes que se dice que son fabricantes aquí en España fabrican un modelo, 2, y el resto vienen todos de Asia o de la India. Son productores importantísimos de grandes cantidades. De hecho, hice un estudio de los años 90 de coste y me salía más caro la materia prima que el producto. Final. ¿Cómo podéis competir contra el mercado asiático? Bueno, nosotros competimos muy duramente con el tema de la mosquitera. El mercado, cuando van a las grandes superficies, el cliente, que desconoce un poquito, compra un producto de... Hablas de particular directamente, sí, ¿no? El cliente final que va a comprar y bueno, ve un producto, lo ve por precio, lo coloca, el producto pues dura a lo mejor un año y medio,
y después se dan cuenta de que, bueno, que puede funcionar para que no entre los insectos, pero después cuando vuelven ya a comprar nuestro producto, que salen siempre un poquito más caros que el chino, porque les dura más. O sea, tenemos más soluciones, mejor calidad y más línea estética para la arquitectura, podríamos decir, de los edificios modernos. Y tenemos esa competencia, podríamos decir, inicial, ¿no? Pero después el cliente que prueba nuestro producto ve que está funcionando 10, 15, 20 años y es moderno. O sea, nosotros tenemos una línea de mosquitera que le llamamos la línea 2005. Nos adelantamos al futuro. Por eso creo que es un éxito mantener después de 20 años el que siga demandando nuestros clientes ese mismo modelo que ni nosotros mismos hemos sido capaces de mejorar, ni mucho mejor, la competencia tampoco. Por lo cual, pues es un producto que nos ha marcado un antes y un después también de esa crisis que podríamos decir que teníamos también de diseño en el 2005. Supimos darle una imagen y darle un acabado que hoy día sigue siendo moderno y está. Sí. Muy bien. Mirando un poquito al futuro, Manuel, ¿cómo ves la empresa de aquí, no sé, 10 años? ¿Por dónde podéis crecer? ¿Qué podéis hacer? ¿Qué ideas tenéis? Yo creo que la empresa necesita, bueno, ese espíritu que se le tiene que dar. Yo creo que las personas son las empresas, y si hay pasión y si hay actitud, se puede llegar a donde uno quiera. Yo empecé, como vulgarmente se dice, una mano delante y otra detrás. Mi casa se hipotecó, la primera casa que yo tenía, como 10 veces su valor. Y a raíz de ahí se ha hecho un hito, ¿no? Que estamos hasta aproximadamente 400 personas o 400 familias las que viven. Y eso ha sido gracias al equipo humano que tenemos. Una persona no puede hacer todo esto. Una persona puede marcar un rumbo y si los demás acompañan, el proyecto está adelante. Entonces, yo no marcaría ningún límite, no sé, en 10 años, porque en 10 años, una década, se hacen muchísimas cosas. El planteamiento y la juventud que hay hoy día, yo creo que no hay una barrera. O sea, podemos ser lo que nos propongamos ser, ¿no? Y también podemos ir a donde nos eso. Pero es prometedor porque hay una savia nueva, con unas ideas y con unas ganas de hacer cosas que yo creo que no vamos a tener una barrera ni una meta. No tenéis límites. No, porque no quiero marcar ningún tipo de límite. Para mí, con la edad que ya tengo, ya el futuro es presente. Entonces, la nueva generación, la que quiero inculcar ese entusiasmo por hacer las cosas, por hacerlas bien, por estar al día de las nuevas tecnologías. Hoy día tenemos herramientas que en los años 90 no eran pensadas. Ni se imaginaban. Ni se imaginaban, y hoy día creo que estamos en un momento de coyuntura importante, una situación por esta crisis que estamos hablando también, un poco... Sí, es otra, sí. Podríamos decir mundial. Yo creo que es un momento de oportunidad. De hecho, nosotros estamos creciendo este año y las inversiones que llevamos haciendo de hace 3, 4 años empezarán a dar los frutos. Tenéis también la semilla puesta ya, sí, para lo que pueda pasar ahora. Efectivamente, tenemos unas inversiones que todavía no están dando fruto y hacen ya 4 o 5 años que se han hecho. Empezarán a dar fruto posiblemente en el 2026, 2027. Por lo cual, pues yo espero seguir creciendo porque no sabemos otra cosa que crecer. ¿Hasta dónde? Tiempo. Pues lo dirá. No lo dirá, efectivamente. Siguiendo con el futuro, Manuel, el mercado del aluminio, ¿cómo lo ves? ¿Por dónde va a ir? Bueno, pues el mercado del aluminio, los europeos debemos pensar ya que tenemos que tener no solamente la recuperación que lo hacemos, debemos de evitar la exportación de chatarra, que desgraciadamente todavía se está haciendo y a unos costes que no deberían ser, y deberíamos explorar la posibilidad de hacer minas. O sea, eso de que vengan de otro sitio porque contamina, deberíamos darle una vuelta. Hoy día es como la energía nuclear, ¿no? Que depende de la tecnología avanza muchísimo. En la minería pues hace falta que la bauxita se el aluminio sale de la bauxita, ¿no? La bauxita es su mineral y después se convierte a base de energía, se convierte en alumina, y la alumina a base de electrolisis se convierte en aluminio puro.
O sea, que hay sitios donde hay bauxita para poder desarrollarlo. ¿Te refieres a Europa o incluso en Europa, España? En España también. Y en Europa. La bauxita es un mineral que está en todos los terrenos. Hay zonas donde tenemos un porcentaje mayor, el movimiento de tierra es menor. Cuanta más bauxita haya, menos movimiento de tierra. Más rentable sería. Más rentable. Por ejemplo, en la zona de Jaén hay una zona que es posible de explotar. Tienen los estudios hechos de tierra rara y España necesita invertir en la minería también. No dependamos de terceros países como puede ser China o como puede ser Arabia Saudí o cualquier otros países que tienen intereses. Es un material noble, de mucho uso y cada día estamos usándolo más. En aviación, en automoción, en transporte, en un material que además es como una pila, porque el proceso de producir, si necesita 100 de energía, cuando ese producto ha terminado su vida útil, se convierte en que en un 5% lo puedes transformar de esa energía de antes, lo puedes transformar en otro producto. Con lo cual estamos hablando que la energía que necesita no se pierde. No se pierde. No es para reciclar como puede ser un plástico, que es más económico comprar la primaria que comprar o hacer un proceso de reciclado de plástico, que es muy costoso, por eso no tiene éxito. El plástico cuesta muchísimo recuperarlo, el aluminio es muy barato recuperarlo. Si vamos a cualquier vertedero, verás plástico, pero no verás aluminio. Verás cimentaciones, caucho, pero no verás hierro. O sea, los metales son todos prácticamente recuperables al 100% y debemos, la sociedad inclusive, pensar que hay que pensar en el futuro. Si consumimos, en este caso, que ventanas de plástico, pues conseguimos que en un futuro esa ventana no tenga un proceso de reciclaje. No existen en España recicladoras de plástico, de ventanas, por ejemplo. Cuando pasen 25 años, esa ventana desaparecerá de la vivienda porque tiene que mudarse, porque pierde su vida útil, mientras que el aluminio son 100 años, es mucho más durable y después lo invierte a la sociedad, pero con un menor coste, es como una batería. Se recupera la energía invertida en ello. En el plástico la pierdes. Es un verdadero problema en un futuro. De aquí a 30 o 40 años, en la ventana de PVC será un tema pendiente de solucionar, porque no sabremos qué hacer con ella. Es difícil de recuperar por los materiales que están compuestos. Entonces, el aluminio yo lo veo prometedor. Lo que pasa es que tenemos que tener una conciencia de que debemos de invertir en nuestro propio proceso de mineral y cambiar un poco esa idea que tengamos que la minería contamina, que es cierto, pero que hay procesos productivos que hoy unos adelantos que no nos podemos comparar los años 50 o los años 60, que la tecnología era otra y era vertir a los ríos. Hoy día las normativas no te permiten eso, con lo cual no veo por qué no se puede explotar dentro y no depender de terceros. Nosotros en España somos una potencia importantísima en el aluminio. Vengo de la Asociación del Aluminio de España y estamos peleando, luchando para que, que el aluminio siga siendo un metal que se siga produciendo en España, que no se pierda su tradición. Cualquier fábrica hace cierre de aluminio, se pierde conocimiento, experiencia, se pierde técnico, ingeniero. No podemos ser solamente un país de servicios, tenemos que tener también una industria. Hombre, hay que tener una industria. Hay que tener una industria y desarrollar nuevos productos que el mercado de vaya y tecnología que la hay para desarrollar. Yo creo que el futuro del aluminio es prometedor y vamos hacia ello, a seguir dando pasos hacia atrás en Evaluz y seguir dando pasos hacia adelante para desarrollar nuevas tendencias, nuevos productos y su base sea el aluminio, que dure en el tiempo. Pues como un inversor particular podría invertir en aluminio. Pues supongo que sí. Pues no sé, supongo que sí, que cotizará, tendrán futuros, ¿no? En Londres cotizará, ¿no? Aluminio. Sí, ahora por ejemplo es un buen momento para invertir. El aluminio ha estado a casi 4 euros el kilo y ahora creo que ha bajado por debajo de 3. O sea que tiene posibilidades. El aluminio es una barrera. Supongo que, cuando inviertes en metales, pues puedes invertir, comprar a un precio y vender a otro. ¿Puedes explicar, que lo hablábamos antes, nos hemos reído de lo que es el precio de cotización en el mercado y después lo que vale ese tocho? ¿Tiene el mismo precio o no? El aluminio tiene un referente en Londres, el LM, y ese precio es el de la materia prima.
Después, cuando yo compro el aluminio, es un precio de referencia. Después me voy al fabricante de tocho y lo que le llamamos una prima de transformar ese aluminio en el elemento que yo necesito para construir. Entonces la prima puede estar $500, $600, dependiendo del proveedor. ¿Qué porcentaje es eso? Por ponerlo en comparación con el oro. Pues si una tonelada son En 3.000. pues, Vale. Pues eso. Vale. la parte proporciona. Sí, sería sobre un 15 o un 16%. Vale. Después, cuando llega el perfil a mi fábrica y yo vendo el kilo de aluminio como cualquier extrusionador, yo le incorporo lo que es la manufactura. Tu mano de obra, ¿no? El proceso productivo. Porque ese tocho hay que meterlo en la máquina y extrusionarlo. Una vez que se extrusiona, eso genera una chatarra que está en torno al 10% como un óptimo y un 15%. Y una vez que termina, eso se elimina, se mete dentro de un precio de producción que puede estar a 120, 130 euros la tonelada de extrusión. Más el LM, más la prima. Sí, claro, todos los costes añadidos al producto. Viene el proceso de acabado. Sí, claro, ¿no? Y ya el de venta comercial, que ya le pone sus márgenes y todo, Sí, todo el eso. producto o a por kilo, dependiendo, a granel o hecho ya como el coche, ¿no? El coche, si lo pesa, tiene un valor. Desde luego, la chatarra o lo que vale el coche funcionando. Vale, entonces, el inversor, si quiere invertir en aluminio, pues podría tirar de futuros o cosas así. Y Manuel, como inversor, ¿invierte? ¿Qué hace? Yo invierto en mi empresa. Su empresa, únicamente. En lo conocido. Lo conocido. Es como empresario, bueno, hoy día ya evolucionando con el tiempo, empiezo a sentirme un poco empresario. Vale. Pero yo Hombre, está bien ya, después de 36 años. Cuando me siento con un técnico y sabe más que yo, digo, mira, ya empiezo a que los productos los conoce mejor que yo. Pues yo podría decir que ya dejo de ser un oficial o una persona de un oficio y ha ido evolucionando a empresa, a ser empresario, porque hay personas ya que entienden más que yo de la materia prima o del proceso. Y yo entiendo un poquito más ya de otro tipo de gestiones, de institucionalidad, y me estoy más dedicado a otros temas. Entonces digo, ya puedo pensar en que ya soy un poquito más empresario que oficio. Entonces, bueno, te quería hacer otra pregunta, pero imagino que la respuesta está clara. Si ahora mismo tuviéramos un millón de euros, ¿en qué lo invertirías? Bueno, tengo un par de proyectos interesantes. Pero en la empresa, ¿no? En la empresa, que es hacer un proceso de fundición aquí en Écija. Hacer un proceso de fundición en Écija. La planta que tenemos en Portugal está funcionando a pleno rendimiento, pero no cubre toda la demanda que tenéis. Entonces, hacer un proceso aquí es uno de mis objetivos, que en medio largo plazo, porque corto hoy día quiero montar aquí una planta moderna de fundición de aluminio para por el proceso productivo como puede ser la inyección de aluminio, la extrusión o la laminación, que son los diferentes activos que puedas. Yo utilizaría ese millón, es poquito, pero bueno, para algo dará. Estaría para la entrada. Sería así, sí. Muy bien, Manuel. Esa es la inversión que yo haría. Y ya cerrando esta charla, hemos hablado también antes que de vez en cuando te llaman de institutos de por aquí para explicar a los jóvenes, para hablar con ellos. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el mundo de la empresa hoy en día? Bueno, pues primero que tenga una buena idea, que confíe en esa idea, que esa idea la convierta en proyecto, que lo defienda y que tenga paciencia y actitud. Lo demás viene trabajando. Esa actitud que hay que tener, que te caes, te levantas, te caes, te levantas, y bueno, que seas consciente de que sean objetivos alcanzables. Primero, poco a poco, ¿no? Poco a poco, y por objetivos pequeños. Efectivamente, porque las cosas que se hacen de rápido y funcionan, pues tienen y son pocos. O sea, estrellas de fútbol, después de tantos hay pocos. Entonces, hay muchos jugadores que viven del fútbol, pero hay pocos que llegan a ser estrellas de fútbol. Entonces, en esto pasa lo mismo. Cuando miras para atrás, ves lo que has hecho, dices que son muchas horas, son mucho tiempo, son muchos años dedicados a lo mismo.
Y claro, el chaval joven que empieza piensa que puede empezar y bueno, desde arriba ya y no. Puede suceder, pero son casos muy, muy extremos. Entonces, trabajo, constancia, actitud y tener una idea y desarrollarla, que la hay, ¿eh? Yo las charlas que he comentado, y algunas también, me sorprende cada día más. Los chavales, unos proyectos muy interesantes que sacan y que pueden tener... No está perdida la juventud, ¿no? No, mucho menos. Te sorprende porque siempre sale lo malo de todo. Sí, no, claro, lo que ves. Pero hay una juventud, nosotros estamos con la formación dual y tenemos unas personas, chavales con unas ganas inquietantes, con unas ideas muy claras de lo que quieren ser, con 18, 19, 20 años, que dice, ole, porque hay juventud. Lo que pasa es que hay que darle esa oportunidad que muchas veces necesita ese pujoncito, si no viene de una cultura empresarial, de familia. Claro, si no lo han visto en casa. Y yo una de las cosas que le digo a los chavales, digo, oye, que ser empresario es muy guay, que ser el dueño de tus decisiones y depender de ti, está muy bien, es arriesgado, pero que que en la vida hay un momento para hacerlo. Cuando yo empecé fue con 22, 23 años, o sea, que fíjate es lo que queda por hacer, ¿no? Y que los chavales con 18, 19, 20 años están para poder formarse, prepararse, que es lo que yo les facilito también dentro de mi organización, de la empresa, que se puedan, y que si quieren ser empresarios, adelante. Yo les ayudo a esa iniciativa y a dar mi opinión con respecto a eso. Muy bien, Manuel. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Y a vosotros pues nos vemos en el siguiente capítulo de Más allá del oro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Encantado.